Cordial saludo a todos y todas allá en sus casas. Bienvenidos a En Clase con Esteban. En esta clase vamos a hablar sobre la descomposición en factores primos. ¿Qué es lo que ya sabemos y qué vamos a aprender? Observe el siguiente gráfico. Sabemos qué son los números primos y compuestos. Aprenderemos a descomponer un número solo utilizando sus factores primos. Muy bien, como siempre, logramos ver que tenemos una secuencialidad especial en las temáticas, ¿cierto? No podemos pasar de un tema al otro sin haber visto uno antes. Es precisamente de lo que quiero hablarles en este momento. Hay un tema que, según la malla, deberíamos ver más adelante y son los criterios de divisibilidad. Sin embargo, los vamos a necesitar aquí un poco. Por eso voy a hablar también en este video sobre criterios de divisibilidad. ¿Qué son los criterios de divisibilidad? Muy simple. Son algunas reglas que siempre se cumplen y que nos ayudan a encontrar divisores de un número o cuando un número es divisible entre otro, ¿cierto? Y esos criterios de divisibilidad los encontramos en varios números, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hablar sobre el criterio de divisibilidad que ocurre en el 2, el que ocurre en el 3, el que ocurre en el 5. Esos tres criterios son los que vamos a empezar a tratar. Otros no, porque de pronto no nos funcionan en este tema de descomposición. En otro tema, ya cuando nos centremos en los criterios de divisibilidad, los vamos a trabajar de forma más concreta. Pero ahora, con estos tres nos basta. La regla del criterio de divisibilidad del 2 dice: cualquier número que sea par o termina en 0, ¿sí? O que termine en 0, va a ser divisible entre 2. Por ejemplo, un ejemplo de esto, el 26. El 26 termina en una cifra par, por lo tanto, a 26 yo lo puedo dividir entre 2 y me va a dar un resultado exacto, ¿vale? Hasta ahí vamos. Todo número que termine en cifra par o en 0 es divisible entre 2. El criterio que corresponde al 3 es un poco más de análisis, ¿vale? Dice: si la suma de los dígitos en un número es múltiplo de 3, ese número será divisible entre 3. Ejemplo, el número 9 es múltiplo de 3, por lo tanto, lo puedo dividir entre 3 y me daría exacto. El 93, ojo, no porque termine en 3 va a ser divisible entre 3, pero la regla dice: si la suma de estos dos dígitos es múltiplo de 3, yo lo podré dividir entre 3. 9 más 3 es 12 y efectivamente 12 es múltiplo de 3. Por lo tanto, 93 puede ser divisible entre 3 sin ningún problema. Con el 5. La regla del 5 es un poco más sencilla. Ojo, todos los números que terminen en 5 o en 0 serán divisibles entre 5. ¿Cuáles? El 5, el 10, el 50, el 35, el 20. Miren, todos tienen la condición de terminar en 5 o en 0. Y por eso los podemos dividir sin ningún problema entre 5. Bien, entonces, ya comprendimos que si un número es par o termina en cifra par o en 0, es divisible entre 2. Hagamos un ejemplo más concreto. Habíamos hecho el ejemplo con el 26 ahorita. El 26 termina en cifra par, yo lo puedo dividir entre 2 sin ningún problema. El 2 me alcanza para dividir al 2. En la tabla del 2 que me dé 2, eso es 1. 1 por 2, 2, pongo el 2, resto y me da 0. Este 6 me lo voy a bajar aquí al ladito del 0. Y digo, en la tabla del 2 que me dé 6. 2 por 3 es 6, pongo el 6, resto y me da 0. Como vieron, el resto de esta división es 0. ¿Me lo divide exactamente? Sí, 26 entre 2 es 13. Y habíamos cogido un número que era este 93, ¿cierto? Y nos preguntábamos, ¿será que este número es divisible entre 3?
Y la regla nos dice, si la suma de estos dos dígitos es múltiplo de 3, puede ser divisible entre 3. 9 más 3 es 12. Y 12 es múltiplo de 3, porque 3 por 4 es 12. O sea que es uno de los resultados de la tabla del 3. O sea que nosotros podemos dividir al 93 y que nos dé exacto. Claro. Empezamos con el 9 porque es más grande y podemos dividir con el 3. En la tabla del 3 que me dé 9. 3 por 3, 9. Coloco el 9, resto y me da 0. Voy a bajar este 3 a hacerle compañía a este 0. En la tabla del 3 que me dé 3. 3 por 1 es 3. Pongo el 3 resto y me da 0. Como vieron, me dio exacto el residuo de la división. Por lo tanto, 93 entre 3 será 31. Repito, 93 entre 3 es 31 y medio exacto. Por ende, 93 sí es divisible entre 3. Vamos a hacer el ejercicio con el 105. Y lo que debemos hacer es comprobar si el 105 finalmente si es divisible entre 5. ¿Cómo lo vamos a hacer? El 1 no me sirve porque es más pequeño que el 5. Separo el 10 y el 10 sí me sirve. En la tabla del 5 que me dé 10, 5 por 2 es 10. Pongo el 10 por aquí, lo resto y me da 0. Este 5 lo voy a bajar para aquí, hacerle compañía a este 0. Esperen, yo lo hago mejor. Muy bien. ¿Sí? En la tabla del 5 que me dé 5, 5 por 1, 5, pongo el 5, resto y me dio 0. Como pudieron ver, este residuo da 0, por lo tanto 5 sí divide exacto a 105. Nuevamente, hemos comprobado que todos esos criterios son verdaderos y que por lo pronto y que si cumplimos a cabalidad lo que nos dice la teoría, no tienen por qué equivocarse. Son leyes que en todos los casos se van a cumplir. Por ese lado vamos a estar un poco más tranquilos. Ya sabiendo esto, yo creo que vamos a poder comenzar con el tema de descomposición. Para trabajar el tema de la descomposición, tenemos un rompecabezas. Ese rompecabezas debe casar con este molde que tenemos acá. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Debemos encontrar los factores primos de cada número para poder reconocer a cuál número se refiere. ¿Listo? Empecemos con el 10. Lo primero que debemos hacer cuando estamos hablando de factores primos es precisamente reconocer cuáles son los primeros números primos que nos sirven para poder realizar el proceso de descomposición. Es decir, los primeros números primos pues reconocemos que son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, entre otros, ¿cierto? Que van para allá el 17, el 23, ¿cierto? O sea que esos son los primeros que debemos encontrar, los primeros que debemos tener en cuenta. Empecemos con el 2, el 3, el 5, el 7, el 11. Por ahora tengamos esos presentes, ¿sí? Si de pronto necesitamos alguno más hacia adelante, pues ya lo iremos mirando. Para descomponer un número, yo debo escribir el número que vamos a descomponer en una línea vertical que va a servir como ventana de división. A este lado vamos a ir colocando estos números según los necesitemos. Ojo a la instrucción. ¿Qué número de estos me divide al 10 exactamente y que sea el más pequeño? Ojo, entonces vamos a empezar a descubrir los criterios de divisibilidad. ¿Sí? Este número termina en cifra 0 y el criterio de divisibilidad del 5 dice que al dividir, que yo puedo dividir un número que termine en 0 o en 5, o sea que el 10 cumple la condición. El 3 no, porque 1 más 0 es 1, no es múltiplo de 3. Pero el 2 también nos dice, es que si el número termina en 0 o en cifra par, yo puedo dividirlo entre 2. O sea que tenemos dos opciones. La ley es
siempre me lo divide el número primo más pequeño. Entre el 2 y el 5, evidentemente vamos a escoger el 2. Ojo que el 2 se coloca aquí. ¿Y yo qué hago? Un proceso de división normal. 10 entre 2, 10 dividido 2. El 10 me sirve entonces en la tabla del 2, el 10, 2 por 5 es 10, resto y me da 0. Ojo, 10 dividido 2 es 5. Ojo donde voy a escribir el 5. 10 dividido 2 es 5. Ahora yo debo pensar qué número de estos que tengo acá me divide exactamente al 5 y debe ser el más pequeño. El 2 no puede ser porque no es par. El 3 tampoco porque el 5 no es múltiplo de 3. El 5, perfecto, porque 5 es múltiplo de 5. Ojo, 5 entre 5. 5 entre 5 es como si tuviera 5 dulces para 5 niños. A cada niño le toca 1. Cuando yo vea que en una descomposición yo llegué a 1, habré terminado la descomposición. ¿Y los factores primos cuáles son? Los que tenemos a la derecha. 2 y 5. ¿Cómo es que estos dos números, por qué se llaman factores primos del 10? Porque lo componen. 2 por 5 es 10. ¿Sí? O sea que los factores primos de él son 2 por 5. Aquí ya vemos que tenemos varios factores. ¿Cuál nos sirve? El que nos componga el 10. 2 por 5. En este caso, esta última que tenemos acá. O sea que podemos ir al rompecabezas a pegarla. Muy bien, ya armamos la primera parte del rompecabezas. Muy bien. Muy bien, vamos a seguir con el 15. ¿Sí? Yo debo buscar el número que me divida exactamente al 15 de estos. El 2 no puede ser porque 15 no es par. El 3 habría que sumar 5 más 1 es 6. 6 es múltiplo de 3, o sea que sí puedo hacerlo con el 3. El 5 también lo puedo hacer con el 5 porque termina en 5. Tengo dos opciones. ¿Cuál debo escoger? El primo más pequeño. Entre el 3 y el 5 debo quedarme con el 3. ¿Sí? El 15 dividido 3. 15 dividido 3. ¿Y qué hacemos? Un proceso de división común y corriente. 15 entre 3. En la tabla del 3, el 15, 3 por 5, 15, resto y me da 0. Ojo, 15 entre 3, 5. Este 5 viene para aquí. Y debo buscar nuevamente aquí arriba en esta tabla, ve, en estos números, ¿qué números me dividen exactamente al 5? El 2 no puede ser. El 3 tampoco. El 5 sí. 5 entre 5 es 1. Y habré terminado la descomposición. Cuando llegamos a 1, terminamos la descomposición. ¿Cuáles son entonces los factores del 15? Los factores primos. 3 por 5. Mire que es escribir esto como una multiplicación. Ay, perdón. 3 por 5. Es escribir esto como una multiplicación. Ahora bien, ¿cuál de estas fichas es la que corresponde al 15? Muy bien, 3 por 5 o 5 por 3, que es lo mismo, ¿cierto? Entonces vamos por aquí. Ya que hemos aprendido sobre el proceso de descomposición, lo vamos a poder hacer un poco más ágil. Vamos con el 24. Recordemos que yo debo realizar el proceso de división con estos números que tengo arriba. Lo primero que yo hago, como siempre, es analizar el número, ¿sí? O sea que 24, 4 más 2 es 6, por lo tanto es divisible entre 3. El 24 no lo puedo dividir entre el 5 porque no termina ni en 0 ni en 5, ¿cierto? Y de ahí para allá nos darían exactas todas las divisiones, hasta llegar de pronto al 24. Pero recuerden que yo debo escoger el número primo más pequeño entre el 2 y el 3, el que me sirve evidentemente es el 2. 24 entre 2.
yo hago el proceso de dividir 24 a la mitad, ¿sí? ¿Y qué hago? Digo, el 2 puedo dividir con el 2, claro, porque el 2 es igual al 2. 2 por 1, 2, resto y me da 0, bajo el 4. En la tabla del 2, el 4, 2 por 2, 4, resto y me da 0. Fin de la división. Ojo, entonces, ¿qué número va aquí? 24 entre 2 es 12. Aquí va el 12. Debo volver a analizar el número que me quedó aquí, 12. Y decir, listo. 12 termina en cifra par. Lo puedo dividir por 2, entre 2. El 12 también es múltiplo de 3, ¿cierto? Porque 2 más 1 es 3, o sea que también es múltiplo de 3. Entre 5 no puedo porque no termina ni en 5 ni en 0. Entre 7 y 11, 13 y los que siguen, pues me darían exacto. Tengo como opciones el 2 y el 3. De nuevo, escojo el primo más pequeño, es decir, el 2. 2 entre 2 es 6. 6, ¿cuál de estos me sirve? Me sirve el 2 y el 3, pero debo escoger el más pequeño. 2, 6 entre 2 es 3. 2 no me sirve para dividir al 3, pero el 3 sí. 3 entre 3, 1. Habré terminado la descomposición. ¿Cuáles son mis factores primos? 2 por 2 por 2 por 3. 2 por 2 por 2 por 3. Vamos a buscarlo aquí. 3 veces el 2 y el 3. Vamos a mirar. 1, 2, 3 y 3. Muy bien, o sea, ¿qué es este? Que corresponde al 24. Ya que hemos comprendido cómo se descomponen los números, vamos a hacerlo un poco más ágil. Atención, el 75. Yo debo mirar si este número es divisible entre 2. No es divisible entre 2, puesto que no termina en cifra par. Entre 3 habría que sumar estos dos números. 5 más 7 es 12. 12 es múltiplo de 3. Sí lo puedo dividir entre 3. ¿Este número termina en 0 o en 5? Sí, en 5. También lo puedo dividir entre 5. Ojo, tengo dos opciones. Debo escoger el primo más pequeño. 3. 75 entre 3 nos da 25. Debo escoger ahora un número que me divida el 25. El 2 no porque no es par. El 3 no porque esto da 7 y 7 no es múltiplo de 3. 5 sí. 25 entre 5 es 5. Debo buscar un número que me divida exactamente al 5. Ese número es nuevamente el 5. 5 entre 5 es 1 y terminé la descomposición. ¿Cuáles son los factores primos del 75? 3 por 5 por 5. El 3 y 2 veces el 5. Vamos a buscarlo aquí. El 3 y 2, 5. Perfecto. Esta es la que nos sirve. Y lo vamos a ubicar aquí. Vamos a hacer el ejercicio con el 52. Aquí yo debo buscar el divisor primo o el factor primo que me lo divida exacto y que sea más pequeño. Con el 2 puedo porque el 52 termina en cifra par. Con el 3 no puedo porque no es múltiplo de 7. De 3 porque 5 más 2 es 7 y no es múltiplo de 3. Por el 5 no puedo porque no termina ni en 5 ni en 0. Con el 7 y el 11 no puedo porque me daría inexacto. Voy a utilizar entonces el 2. Es 26. Y debo seguir analizando el número. Termina en cifra par. Es divisible entre 2. 6 y 2, 8. No es múltiplo de 3. 8 no es múltiplo de 3. Tampoco lo puedo dividir por 5 porque me daría inexacto, ¿cierto? Además no termina ni en 0 ni en 5. Utilizamos el 2. Atención. 26 entre 2 es 13. ¿Puedo dividir 13 entre 2? No. ¿Por qué? Porque no es par, no termina en cifra par. ¿Entre 3? No,
porque 3 más 1 es 4 y 4 no es múltiplo de 3. En 5 no, porque no puedo dividirlo ya que no termina ni en 5 ni en 0. Entre 7 no, porque ya sabemos que el siguiente factor que sigue después de 7 por 1 es 14, ¿cierto? No nos da. El siguiente producto después de 7 por 1 es 14, perdón. Por 11 no nos da, nos sobran 2. Debemos seguir buscando el próximo primo, a ver si de pronto nos sirve. Después del 11 sigue como número primo el 13. ¿Puedo dividir entre el 13? Claro. 13 entre 13 es 1 y habré terminado la descomposición. ¿Cuáles son los factores del 52? 2 por 2 por 13. Entonces tenemos que buscarlos aquí en nuestro rompecabezas. ¿Sí? 2 por 2 por 13. Entonces aquí lo tenemos. Vamos a colocarlo. Ya solo nos queda el 60. Un último número. Debo fijarme muy bien en los números que me podrían dividir el 60, ¿vale? El 60 termina en 0, me lo puede dividir el 5, pero como también termina en cifra par, ¿cierto? Lo puedo dividir entre el 2, ¿sí? También lo puedo dividir entre el 3, porque 6 más 0 es 6, o sea que también tengo la posibilidad de dividirlo entre el 3. Tengo 3 opciones que me pueden servir. Debo escoger la opción con el número primo más pequeño, ¿cierto? En este caso ese es el 2. 60 entre 2 es 30 y vuelvo y hago el ejercicio. Puedo dividirlo entre el 5 porque termina en 0. Puedo dividirlo entre el 2 porque termina en cifra par. Y puedo dividirlo entre 3 porque 0 más 3 es 3 y 3 es múltiplo de 3. Debo escoger el primo más pequeño, de nuevo el 2. 30 entre 2 es 15 y debo mirar qué número de estos me divide exactamente al 15, ¿cierto? Pues 5 y 1 son 6, o sea que lo puedo dividir entre 3. Y también lo puedo dividir entre 5 porque termina en 5. Debo escoger entre estos dos primos. Evidentemente debo escoger al 3 porque es más pequeño. 15 entre 3 es 5 y evidentemente no hay mejor número para dividir el 5 que el 5. Y 5 entre 5 es 1. O sea que los factores primos del 60 son 2 por 2 por 3 por 5. Y justamente ya habíamos acomodado en el rompecabezas esta última fracción que era la que quedaba. Y los factores concuerdan, 2 por 2 por 3 por 5. De esta manera hemos acabado un video más, una clase más con orgullo, o esta semana que fue el Día del Maestro. Todos sus mensajes, todos sus videos y todos esos mensajes de motivación que nos enviaban nos sirvieron mucho para avanzar con más motivación esta semana. Con esta misma motivación les digo a ustedes, todos los que están viendo este video, para adelante, que la educación no tiene por qué detenerse ante la adversidad. Al contrario, debemos encontrar nuevas formas de verla, sentirla y pensarla. Hasta pronto, esto fue En Clase con Esteban.